Muy buenas tardes. Siendo las 13 horas del 16 de mayo de 2018, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Con gusto, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera del Código Electoral del Estado de Veracruz y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 5 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un recurso de apelación y 2 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación, nombre de los actores y autoridades responsables, así como de los denunciantes y denunciados precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. En la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Magistrado Javier Hernández Hernández, le solicito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 194 de este año, turnado a la ponencia a su cargo. Gracias, señor presidente. En el JDC 194/2018 es un asunto donde diversos ciudadanos del municipio de Tantoyuca, Veracruz, vienen impugnando una elección de agentes y subagentes municipales, en específico de la congregación de Aceseca del indicado municipio. En este asunto quiero comentarles a ustedes que lo estamos abordando supliendo aún la deficiencia de los agravios, porque a pesar de la forma genérica en que se viene realizando la inconformidad, lo que advertimos es que este grupo de ciudadanos combaten 2 aspectos cuyo tratamiento lo estamos haciendo en forma distinta. Por un lado, aducen que no se dio una adecuada publicación a la convocatoria para la elección de agentes y subagentes, y por la otra vienen combatiendo una serie de supuestas irregularidades que ocurrieron durante la jornada electoral. En principio, como pueden advertir, parecieran contradictorios los argumentos que hacen valer. Sin embargo, en atención al artículo 17 constitucional, intentaremos darle respuesta, sobre todo en aquellos casos donde sí están legitimados para inconformarse por los actos ya mencionados. Cuando hablamos de legitimación, se hizo el análisis de quienes comparecían ante este tribunal y no advertimos que se tratara de algún candidato o alguna persona que contara con interés jurídico o legítimo para combatir los actos de la elección. Ya el tribunal se ha sostenido que cuando se refiere a las irregularidades del proceso electoral, no hay un derecho difuso en favor de la ciudadanía para hacer valer esas irregularidades. Solamente los interesados, que en este caso serían los candidatos, son los legitimados para promover el JDC. Como no se está generando esta situación, por lo que refiere a las irregularidades de la jornada electoral y del proceso electivo en particular, estamos señalando una causa de improcedencia. Por lo que refiere a la omisión o a la supuesta omisión de que no se llevó a cabo la publicación de la convocatoria, en este sentido, el tribunal ha sostenido que es viable la revisión de este aspecto, siempre y cuando también haya pruebas que nos lleven a sostener la afirmación de los recurrentes.
Cuando se le solicita el informe circunstanciado a la autoridad, nos remite las constancias pertinentes. Además de la convocatoria, encontramos que se trata de un proceso de consulta ciudadana, nos remite el listado de la consulta ciudadana llevada a cabo en esta congregación, donde participaron más de 200 ciudadanos. También nos remite un oficio y documentos donde se demuestra que la convocatoria fue colocada en la agencia municipal en los términos que le ordenó el municipio al citado agente municipal, por lo que, contrario a lo que sostienen los ciudadanos, somos del criterio de que la convocatoria sí se publicó, y tan se publicó que hubo participación ciudadana en esta elección de agentes municipales. Por esta razón, aun cuando los quejosos afirman la supuesta omisión de no publicarse la convocatoria, del material probatorio que corre agregado en autos y que en su momento se hizo llegar a este tribunal, se demuestra lo contrario. Se hizo del conocimiento público de manera oportuna la realización de esta elección de agentes y subagentes municipales. E insisto, tan es así que participó un determinado número de ciudadanos en esta elección, se validó conforme al procedimiento que establece la convocatoria, y por esta razón no advertimos algún agravio que pueda ser repararlo. Así, señores magistrados, pongo a su consideración que en principio se dicte un sobreseimiento por lo que refiere a irregularidades de la jornada electoral, porque, insisto, hay falta de legitimación de los promoventes, y por cuanto hace a la omisión de publicar la convocatoria, es claro que resulta infundados los agravios que se nos hicieron valer al respecto. Está a su consideración, señores magistrados. Muchas gracias, señor magistrado Javier Hernández. No sé si habría alguna intervención. Bueno, yo sí participaría en este asunto. Sobre todo solamente de manera muy breve, para reiterar mi postura sobre el tema de la publicitación de las convocatorias. En este asunto, que es un planteamiento muy interesante del magistrado Hernández, porque señala que a partir de este agravio, que es la omisión de la publicación de la convocatoria, sí podemos analizar el fondo, tomando en cuenta que son ciudadanos los que están interponiendo el juicio. Si no lo hacemos así, podríamos incurrir en una petición de principio al negarles justamente la protección de su derecho a ser votados, en tanto que aducen que no se publicó la convocatoria y por tanto no pudieron ejercer su derecho de voto. Sin embargo, yo me apartaría de manera muy respetuosa en el tema de que se considere suficiente para cumplir con la publicidad, que el ayuntamiento solicitó a los agentes publicaran la convocatoria en los lugares de mayor afluencia de sus respectivas congregaciones, en particular en lo relativo a la localidad de Aseseca, porque el agente municipal, mediante un escrito sin fecha, informó al ayuntamiento que sí se publicitó la convocatoria en los lugares de esa congregación. Sin embargo, para mí no es suficiente para concretar el principio de máxima publicidad. Y esto en congruencia, por ejemplo, en el JS 173, donde sostuve justamente cómo debería acreditarse este requisito de publicidad, es decir, que no basta con el mero dicho de la autoridad, sino que además deben anexarse las constancias respectivas que demuestren esta publicitación, e incluso recientemente lo resolvimos así también en el JS 190 del municipio de Tlacotalpan. Entonces, por estas razones, dado que en mi opinión no se tiene plena certeza de que la convocatoria haya sido publicada, por no existir la constancia idónea, es que me apartaría de la propuesta. No sé si habría otra intervención. Si no hay más intervenciones, señor secretario, le pido de favor que tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández, ponente en el asunto de cuenta. A favor del proyecto. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto en sus términos. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Sí, señor secretario, en contra, anunciando que emitiría un voto particular en los términos de mi intervención.
Magistrado presidente, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 194 de este año ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de usted, magistrado presidente, quien ha anunciado la emisión de voto particular. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 194, diagonal 2018, se resuelve. Primero, se sobresee el presente juicio por cuanto hace a la impugnación en contra de la elección de agente y subagente municipal de la localidad de Aseseca, del municipio de Tantoyuca, Veracruz, en términos del considerando tercero del presente fallo. Segundo, son infundadas las omisiones aducidas por los actores en términos del considerando séptimo de la sentencia. Secretaria Griselda Alejandra Vázquez García, le solicito dar cuenta conjunta con el recurso de apelación número 19, así como con el procedimiento especial sancionador número 24, ambos de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, me permito dar cuenta con el recurso de apelación 19 de este año, promovido por el representante propietario del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo Distrital de Córdoba, Veracruz, en contra del acuerdo de desechamiento de queja emitido por el secretario ejecutivo del OPLE, en el que determina que no existen elementos de prueba para acreditar los hechos denunciados y estos no constituyen violación a las normas en materia de propaganda político-electoral. En el proyecto, se considera que le asiste la razón al enjuiciante al estimar que la autoridad responsable le deja en estado de vulneración jurídica, ya que entró al fondo del asunto violando el principio de congruencia y el debido proceso del procedimiento especial sancionador. Se propone al respecto que se deben contemplar las formalidades que garantizan una defensa adecuada, es decir, admitir la denuncia, emplazar a los denunciados, desahogar la fase probatoria en el procedimiento y estudiar de manera integral y exhaustiva el caso. Si bien es cierto que la autoridad responsable tiene facultades para emitir el desechamiento sin prevención alguna, lo cierto es que el ejercicio de esa facultad no lo autoriza a desechar la queja cuando se requiere realizar juicios de valor acerca de la legalidad de los hechos. En ese sentido, para la procedencia de la queja e inicio del procedimiento sancionador, es suficiente la existencia de elementos que permitan considerar objetivamente que los hechos objeto de la denuncia tienen racionalmente la posibilidad de constituir una infracción a la ley electoral. En tales circunstancias, se considera que se requiere un estudio de interpretación de las normas aplicables, así como una valoración minuciosa, exhaustiva, conjunta y adminiculada de las probanzas allegadas al expediente. Por lo que resulta fundado el agravio aducido por el actor y, en consecuencia, la Secretaría Ejecutiva del OPLE deberá continuar con el procedimiento, de acuerdo a lo establecido por el artículo 341, párrafos 6, 7 y 8 del Código Electoral Local, a fin de que admita a trámite la denuncia. De no actualizarse alguna otra causal de improcedencia, proceda con la sustanciación del procedimiento respectivo. Por otro lado, me permito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador número 24 de este año, interpuesto por el representante suplente del PRI ante el Consejo General del OPLE, en contra de Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, presidente municipal de Jalapa, Veracruz, así como en contra del Ayuntamiento de Jalapa y el partido político Morena, por la supuesta difusión de propaganda institucional con fines político-electorales a través de la colocación de espectaculares en diversos puntos de la ciudad de Jalapa, así como en redes sociales con la palabra esperanza y, por ende, el supuesto uso indebido de recursos públicos. En el proyecto se analizaron las conductas siguientes: la existencia y contenido de los espectaculares denunciados, la existencia y contenido de las publicaciones en las redes sociales Twitter y Facebook, la posible violación a la normativa de propaganda gubernamental y el uso indebido de recursos públicos. Ahora bien, por cuanto hace a la difusión de espectaculares en diversos puntos de la ciudad de Jalapa y a las publicaciones en las redes sociales Twitter y Facebook de las actas de certificación levantadas por la Oficialía Electoral de fechas 23 de marzo y 3 de abril, se tuvo por acreditada su existencia. Sin embargo, una vez impuestos de autos, esta ponencia advierte que la publicidad denunciada es de carácter informativo, puesto que en los espectaculares se inserta información relativa a la toponimia de Jalapa, esto es,
al origen del significado de la palabra Jalapa, que significa agua en el arenal o manantial de arena, y en las publicaciones de las redes sociales se aprecian convocatorias, anuncios, efemérides, eventos culturales relativos a las actividades propias de dicho ayuntamiento. Aunado al hecho de que en dicha publicidad no se advierte ninguna de las prohibiciones que señala el artículo 79 de la Constitución local, esto es, en ella no se insertan nombre, imágenes, voz o símbolos que impliquen promoción personalizada de servidor público alguno. No contiene alguna palabra o expresión que solicite el voto ciudadano a favor o en contra de una candidatura o partido político, que publicite una plataforma electoral o bien que se posicione a determinado ciudadano para obtener una candidatura, o que de la misma se advierta un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca, o que pueda afectar la equidad en la contienda electoral. Asimismo, de la publicidad en estudio no es posible advertir el nombre, la fotografía, silueta, imagen, la voz de un servidor público, las expresiones voto, vota, votar, sufragio, sufragar, comicios, elección, elegir, proceso electoral y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral, ni la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor de algún servidor público. De ahí que la propaganda en estudio se considere institucional y de carácter informativo y no con fines político-electorales como lo señala el quejoso. Ahora bien, la pretensión medular del quejoso radica en que, a su decir, la utilización de la frase «la esperanza» en la propaganda denunciada genera una vinculación directa entre el partido Morena y la palabra esperanza, ya que ésta formó parte del eslogan de campaña del presidente municipal que lo llevó al triunfo, la cual era «Vamos a Morena, la esperanza de Jalapa», por lo que con ello, a su decir, se genera una ventaja ante el electorado a favor de dicho partido político. Respecto a tal alegación, en el proyecto se razona que ha sido criterio de la Sala Regional Especializada que el vocablo esperanza es multívoco, por lo que al tratarse de una palabra con acepción genérica y de un uso absolutamente frecuente y sobre todo común, cualquier persona o autoridad municipal puede utilizar dicho vocablo. Asimismo, esta ponencia, al advertir que por el hecho de tratarse de propaganda difundida por el Ayuntamiento Municipal de Jalapa, Veracruz, así como de su presidente, podría encuadrar en el supuesto de propaganda gubernamental al ser difundida por un órgano de gobierno, se consideró necesario realizar un análisis de la posible violación en materia de propaganda gubernamental. Por lo que, una vez impuestos de autos, se advierte que la propaganda denunciada no tiene el carácter de gubernamental, sino de institucional, ya que de ella no se advierte que se difundan logros de gobierno, obra pública, o se emite información dirigida a justificar o convencer a la población de la pertinencia de una administración en particular. Además de que las certificaciones de existencia de la propaganda en estudio, realizadas mediante las actas de la Oficialía Electoral del OPLE, se llevaron a cabo los días 23 de marzo y 3 de abril del presente año, esto es, antes del inicio de la campaña electoral de gobernador del estado, la cual inició el 29 de abril y concluirá el 27 de junio, y para el cargo de diputados locales del 29 de mayo al 27 de junio del año en curso. De ahí que no esté acreditado que la misma haya sido difundida dentro del periodo de campaña electoral, como lo prohíbe la ley. Por último, en relación a que con la difusión de propaganda denunciada se actualiza el uso indebido de recursos públicos, al quedar acreditado que no existió violación alguna, se puede concluir que no se actualiza el indebido uso de recursos públicos por parte de los denunciados. Por todo lo anterior, resulta innecesario además analizar la culpa invigilando atribuida al partido político Morena. En consecuencia, esta ponencia propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretaria. Señores magistrados, ¿están a su consideración? Señor magistrado Sigala. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas quienes hoy nos acompañan. Compañeros magistrados, creo que la cuenta ha sido muy exhaustiva, pero si me lo permiten, quisiera hacer algunos breves comentarios respecto al procedimiento especial sancionador número 24 de este año. En este asunto, el Partido Revolucionario Institucional
denuncia supuestas violaciones supuestamente cometidas por Pedro Hipólito Rodríguez, quien es el presidente municipal de Jalapa, Veracruz, así como el propio ayuntamiento y el partido Morena, relativas a la difusión de propaganda institucional con fines político-electorales a través de la colocación de espectaculares en diversos puntos de la ciudad, así como en redes sociales, con la palabra esperanza y por ende el supuesto uso indebido de recursos públicos. En el procedimiento que hoy pongo a su consideración, me permito analizar 3 conductas. La primera es la existencia y contenido de los espectaculares denunciados. La segunda es la existencia y contenido de las publicaciones en las redes sociales Twitter y Facebook. Y la tercera es la posible violación a la normativa de propaganda gubernamental. Ahora, por cuanto hace a la alusión de espectaculares en diversos puntos de la ciudad de Jalapa y a las publicaciones en las redes sociales Twitter y Facebook, de las actas de certificación levantadas por la Oficialía Electoral de fecha 23 de marzo y 3 de abril, se tuvo por acreditada su existencia. Los espectaculares tuvieron el contenido siguiente: era una lona blanca, texto de colores rojos y negros que decían Jalapa, manantial en la arena, manantial de paz y esperanza. En la parte inferior izquierda se encontraba el escudo y la leyenda que decía Jalapa, H Ayuntamiento, y del lado derecho de la imagen de una flor de colores rojo y negro con la leyenda Florece Jalapa 2018-2021. Los links de Twitter y de Facebook tenían el contenido siguiente: anuncios, convocatorias, efemérides, eventos culturales, todas relativas a dicho ayuntamiento que se realizan de manera ordinaria dentro de dicha administración. Con lo anterior, se advierte desde nuestro punto de vista que la publicidad denunciada es de carácter meramente informativo, porque en ella se insertó la información relativa a la toponimia de Jalapa, esto es, el origen del significado de la palabra Jalapa, que significa agua en el arenal o manantial en la arena, por lo que dichos espectaculares considero que son de carácter informativo. Esto aunado al hecho de que esta publicidad no advierte que se hubiera actualizado alguna de las prohibiciones que señala el artículo 79 de nuestra Constitución local, porque no se insertaron nombres, imágenes, voces o símbolos que implicaran alguna promoción personalizada de algún servidor público, ni tampoco contenían alguna palabra o expresión que solicitara el voto ciudadano a favor o en contra de alguna candidatura o de algún candidato o partido político, ni tampoco que se publicitara una plataforma electoral o bien que se posicionara a un determinado ciudadano para obtener alguna candidatura o que de la misma se advirtiera un significado equivalente de apoyo o rechazo a una opción electoral de una forma inequívoca o que pueda afectar la equidad en una contienda electoral. Sí, asimismo también, después de analizar esta publicidad, no advertimos que el nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, la voz de algún servidor público o que existieran las expresiones voto, vota, votar, sufragio, sufragar, comicios, elección, elegir, proceso electoral o cualquier otra similar que pudiéramos vincularlas con las distintas etapas del proceso electoral, ni tampoco la difusión de mensajes tendentes a la obtención del voto a favor de algún servidor público. Y es por eso que consideramos que esta promoción es institucional y de carácter informativo y no con fines político-electorales como lo señala el quejoso. Ahora bien, aquí también la pretensión del quejoso o de quien interpone esta queja radica en que, a su decir, esta utilización de la palabra esperanza en la propaganda generaba una vinculación directa entre el partido Morena y la palabra esperanza, porque formó parte del eslogan de la campaña del presidente municipal, que en aquel entonces era Vamos a Morena, la esperanza de Jalapa. Sin embargo, tal y como lo decimos en el proyecto, ya ha sido criterio de la Sala Regional Especializada respecto a que este vocablo llamado esperanza, que es multívoco, se trata de una palabra con acepción genérica y de un uso absolutamente frecuente y sobre todo común que puede utilizar cualquier persona o autoridad municipal sin que se considere ha llegado a algún partido. Y en ese sentido, tampoco consideramos que se acreditara la existencia de propaganda gubernamental, porque arribamos a la conclusión de que si bien se acreditó una existencia de esta propaganda gubernamental, no se acreditaron las violaciones denunciadas por el quejoso. ¿Qué quiero decir con ellos? Fue una propaganda, sí, gubernamental, pero fue difundida por el ayuntamiento municipal, sí,
con fines informativos sin que se hubiera utilizado a favor de algún candidato, como ya lo dijimos. Y aquí es importante señalar que ya la Sala Superior, en un precedente que fue el RAP 107-2010 ya acumulado, señaló que propaganda gubernamental es el proceso de información respecto a los servicios públicos y programas sociales por parte de los entes públicos responsables de su presentación. Y aquí nos dice que para que nosotros podamos acreditar esta propaganda gubernamental durante el proceso electoral, tenemos que acudir a su contenido y no al mecanismo de difusión. Y en el caso concreto se tomó en cuenta la normativa tanto constitucional como electoral que regula esta propaganda gubernamental, que son los artículos 41 y 134 de la Constitución Federal, así como el acuerdo del INE número 338/2017, mediante el cual se emitieron los lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda, para determinar si se había actualizado o no alguna violación. Y así, una vez después de analizar todas estas constancias, se advirtió que la propaganda denunciada no tenía este carácter de gubernamental, sino era propaganda meramente institucional. ¿Por qué? Porque no se advirtió que se difundieran logros de gobiernos, obras públicas o que se emitiera alguna información dirigida o a justificar o convencer a la población de la pertinencia de una administración en particular, ¿sí? Además, también se advirtió que de las certificaciones de existencia de la propaganda realizadas mediante las actas de oficialía electoral del OPLE, estas se llevaron a cabo el 23 de marzo y el 3 de abril, esto es, antes de que iniciara el periodo de campaña electoral de gobernador del estado, lo cual inició el 29 de abril y todos sabemos que va a concluir el 27 de junio. De ahí que desde mi punto de vista no se acredite que esta información haya sido difundida dentro del periodo de campaña. Y respecto al uso indebido de recursos públicos, finalmente quisiera decir que tampoco existió violación alguna en la normativa electoral en materia de propaganda electoral, y al no haberse acreditado esta supuesta vinculación entre la palabra esperanza con el eslogan del partido Morena, podemos llegar claramente a la conclusión que no se actualiza el indebido uso de recursos públicos por parte de los denunciados, y es por ello que al no haber quedado acreditadas estas conductas imputadas a los denunciados, creo que resulta innecesario analizar el tema de culpa en vigilando atribuida al partido político Morena y en consecuencia, señores magistrados, la propuesta que pongo a su consideración es declarar la inexistencia de las violaciones objeto de las denuncias por las consideraciones que ya he mencionado. Muchas gracias. Gracias, magistrado Sigala. Sigue a su consideración, señores magistrados. Yo voy a aprovechar para posicionar mis votos en estos dos asuntos que nos somete a consideración la ponencia del magistrado Sigala, y anuncio que estoy de acuerdo con el sentido de ambas propuestas. Solamente voy a precisar que no comparto las consideraciones en el PES 24/2018 sobre el tema de las redes sociales en congruencia con mi postura que he mantenido en otros asuntos. El sentido de la sentencia que comparto es que del análisis del material probatorio que obra en autos se advierte que los hechos probados en los que se involucra el uso de redes sociales resultan insuficientes para acreditar las infracciones que motivan la denuncia. También comparto que se sostenga que las redes sociales son espacios de plena libertad que contribuyen a lograr una sociedad mayor y mejor informada y que ello no excluye a los usuarios de las obligaciones y prohibiciones existentes en materia electoral. Sin embargo, la parte que no acompañaría es donde se afirma que cualquier contenido debe ser analizado, más aún cuando se denuncia a sujetos que participan activamente en la vida política electoral del país. ¿Por qué no acompaño esta parte de la consideración? Porque considero que debe precisarse sobre las limitantes del uso de redes sociales, que debe estar expresamente reconocida la titularidad de las cuentas o plataformas de las redes sociales que se imputen a los denunciados, entre otros aspectos, al momento de valorar cada caso concreto. Esto es así porque considero que ante la apertura tecnológica que posibilita el creciente uso de las redes sociales, cualquier usuario encuentra la oportunidad de ser productor de contenidos, por lo cual existe la enorme posibilidad de crear perfiles no autentificados o falsos.
en los que se puedan alojar contenidos que no pertenezcan a quien presuntamente aparece como sujeto registrado. En esa medida, tomando en consideración que estos contenidos alojados en redes sociales pueden ser susceptibles de constituir alguna infracción en materia electoral, considero que al menos deben tenerse los elementos necesarios para demostrar plenamente que el denunciado es el titular de las cuentas o plataformas de redes sociales vinculadas con los hechos motivo de la denuncia, pues de lo contrario existe la posibilidad de vulnerar el principio de presunción de inocencia. Por tanto, considero que en este caso debieron hacerse las precisiones, pues de autos se advierte que los sujetos denunciados reconocen expresamente ser titulares de las cuentas de Twitter y Facebook que se les imputan en los términos que se precisan con detalle en la propuesta. Por estas razones, de manera muy respetuosa y con pleno reconocimiento a la exhaustividad con la que se realiza el estudio en el proyecto, no acompañaría estas consideraciones y, de ser aprobado en sus términos, emitiría un voto concurrente. Es cuanto, magistrados, no sé si habría alguna otra intervención. De no existir más intervenciones, señor secretario, le pido tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi propuesta. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. A favor de los proyectos en los términos de mi participación. Magistrado presidente, el recurso de apelación número 19, así como el procedimiento especial sancionador número 24, ambos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión de voto concurrente anunciado por parte de usted, magistrado presidente, en el procedimiento especial sancionador número 24 de este año. En consecuencia, en el recurso de apelación 19/2018 se resuelve: único, se revoca el acuerdo impugnado de 24 de abril del año en curso emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLE. Respecto del procedimiento especial sancionador 24/2018 se resuelve: único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Secretario Jorge Gutiérrez Solórzano, de cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 176, 192, así como del procedimiento especial sancionador número 26, todos de este año, turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 176/2018, promovido por Noelia Gómez Córdoba, quien se ostenta como otrora candidata a regidora segunda propietaria, postulada por el PRI, para integrar el Ayuntamiento de Sayula de Alemán, Veracruz. En contra del acuerdo OPLE-CG 134/2018, por el que, de manera supletoria, el Consejo General del OPLE realizó la asignación de regidurías en los ayuntamientos que celebraron elecciones extraordinarias. La pretensión de la actora consiste en que se revoque el acuerdo de mérito por cuanto hace la asignación de regidores del Ayuntamiento de Sayula de Alemán, Veracruz, y le sea asignada una regiduría. Su causa de pedir la hace consistir en que el Consejo General del OPLE aplicó de forma indebida la fórmula para la asignación de regidores por representación proporcional, ya que, a su decir, si se le otorgan 2 regidurías al PRI, estaría menormente sobrerepresentado en relación al PRD, por lo que manifiesta tener un mejor derecho para que se le asigne la 4ª regiduría del Ayuntamiento en comento. Al respecto, se propone declarar como infundados sus motivos de disenso, toda vez que de la verificación de la asignación de regidurías en el Ayuntamiento de Sayula de Alemán, se advierte que la autoridad responsable llevó a cabo el mismo con apego a las disposiciones señaladas en la legislación. Lo anterior porque de asignarle 2 regidurías al PRI y de deducirle una al PRD se traduciría en una subrepresentación en el ayuntamiento por parte del PRD. En cambio, si se realiza la asignación de regidurías como lo efectúa la responsable, se ve reflejada en una afectación menor a los partidos políticos. Por ello, y contrario a lo sostenido por la promovente, el método de asignación utilizado por el Consejo General del OPLE mantiene la proporcionalidad en la integración del ayuntamiento, pues permite que cada uno de los partidos políticos con derecho a participar en la asignación tenga una representación proporcional al porcentaje de su votación total y evita la sobre- y subrepresentación partidaria.
Por estas razones y las que se exponen en el proyecto, se propone confirmar el acuerdo controvertido en lo que fue materia de impugnación. Ahora doy cuenta con el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano 192-2018, promovido por Janet Paola del Valle Lara, quien se ostenta como aspirante a candidata a diputada local por el Distrito 21, con cabecera en Camerino Z. Mendoza, por el partido político Morena y militante de ese instituto político, en contra del acuerdo de sobreseimiento de 2 de mayo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido político Morena, así como el proceso de selección de candidatos y candidatas a diputados locales por el principio de mayoría relativa en el estado de Veracruz, de parte de la Comisión Nacional de Elecciones de ese partido, que culminó con el dictamen de esa autoridad sobre la selección de candidatos y candidatas a diputadas locales. Respecto al último acto, se actualizó la figura de la preclusión, toda vez que el actor agotó su derecho de acción para controvertirlo, ya que el 19 de abril anterior interpuso el diverso juicio Ciudadano 160-2018 a fin de impugnar el proceso de selección de candidatos, misma que se reencausó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por lo que se precluyó con la citada demanda la posibilidad de controvertirlo. Respecto al acuerdo de sobreseimiento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, la promovente hace valer, entre otros agravios, que dicha autoridad no debió sobreseer su queja por falta de interés, ya que el dictamen impugnado afecta sus derechos para participar en el proceso de selección de candidatos y candidatas a diputados locales referidos, pues deviene de un proceso de selección interno irregular, lo que en su concepto se traduce a una indebida motivación y fundamentación de parte de la comisión responsable. Respecto a dicho agravio, se propone declararlo fundado y suficiente para revocar el acuerdo impugnado. Lo anterior, porque resulta incorrecta la consideración de la responsable al concluir que únicamente los candidatos tienen interés para presentar cualquier medio de defensa partidario contra el proceso de selección interno de candidatos. Ello porque la promovente en su calidad de militante tenía interés legítimo o colectivo de conformidad con la Ley General de Partidos Políticos, la normativa interna de Morena, así como en la jurisprudencia de la Sala Superior, y por tanto puede pedir la tutela de justicia intrapartidista haciendo valer dicho interés. Además, la comisión responsable no debía sobreseer la queja, alegando falta de interés de la actora por no haberse registrado como candidata. Ello porque precisamente la actora aduce que no pudo registrarse por omisiones de la Comisión Nacional de Elecciones, que en su momento hizo valer a través del Juicio Ciudadano 160-2018, reencausada a la instancia partidista, por lo que se evidencia que la responsable incidió en el vicio lógico de petición de principio, ya que la calidad de precandidata de la actora estaba relacionada con la litis del asunto. En ese sentido, la responsable no podía sobreseer por falta de interés, por no haberse registrado en el proceso interno para ser candidata, si ese hecho es el que precisamente reclama la actora. Por lo anterior, resulta procedente revocar la resolución impugnada y ordenar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que, de no advertir otra causal de improcedencia, resuelva lo que en el caso resulte procedente, atendiendo a los agravios de la quejosa desde la perspectiva que cuenta con interés legítimo para inconformarse respecto a las irregularidades del proceso electivo planteado. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 26-2018 promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato a gobernador del estado de Veracruz, postulado por la coalición Por Veracruz al Frente, integrada por los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, por actos anticipados de campaña, así como por culpa invigilando a los partidos antes mencionados. El partido denunciante aduce actos anticipados de campaña al difundirse desde el 26 de abril en la red social Facebook un video denominado «Seré el mejor gobernador de la historia» en periodo de intercampañas, lo que en concepto del quejoso podría traducirse en una posible afectación al principio de equidad en el proceso electoral que se desarrolla en esta entidad federativa. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la conducta denunciada, toda vez que de los elementos de prueba que obran en autos, no se puede atribuir que el perfil de Facebook en el cual se realizó la difusión del video pertenezca al candidato denunciado. Lo anterior es así, pues si bien se acreditó la existencia del perfil en la red social Facebook, así como la publicación del video denunciado, al difundirse en una red social no existe certeza de la autoría de las distintas páginas de Facebook, por lo que tal situación es insuficiente para evidenciar la titularidad atribuida al denunciado Miguel Ángel Yunes Márquez. Máxime que el candidato denunciado manifestó que no era el titular ni administrador de la cuenta denunciada,
además de presentar diversos oficios dirigidos a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz y ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en los que se deslinda de la conducta infractora, los cuales cumplen con las características de ser eficaz, idóneos, jurídicos, oportunos y razonables, instrumentos que resultan apropiados para lograr al menos en forma preventiva el resarcimiento de los hechos o ilícitos, para que opere en su favor el deslinde. En ese sentido, se estima que al no acreditarse el hecho materia del presente procedimiento especial sancionador, no existe alguna conducta que reprocharle a los denunciados, operando a su favor el principio de presunción de inocencia. En consecuencia, se propone declarar inexistente la violación objeto de la denuncia. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, secretario. ¿Está a su consideración los asuntos de cuenta, señores magistrados? Si no hay intervenciones, señor secretario general de acuerdos, le solicito tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con los proyectos. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. A favor. Magistrado presidente, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 176 y 192, así como el procedimiento especial sancionador número 26, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 176/2018 se resuelve: único, se confirma el acuerdo OPLE CG 134/2018 emitido por el Consejo General del OPLE en lo que fue materia de impugnación en términos del considerando quinto de la presente sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 192/2018 se resuelve: primero, se sobresee el juicio ciudadano en lo que respecta al dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena sobre el proceso interno local del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Segundo, se revoca la resolución emitida el 2 de mayo de esta anualidad por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el expediente SNHJ-ver-451/2018. Tercero, se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que emita una nueva resolución en un plazo de 3 días naturales, una vez que le sea notificada la presente sentencia, en el medio de impugnación intrapartidista relativa al citado expediente y la notifique a la actora en los términos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia. Respecto del procedimiento especial sancionador 26/2018 se resuelve: único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con los asuntos restantes sometidos a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer lugar, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TEP JDC 193/2018, turnado a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, promovido por Eleuterio Juárez Hernández, ostentándose como candidato a agente municipal en la congregación de Tecla, municipio de Chocamán, Veracruz, en contra de la elección de agente municipal de dicha localidad, así como en contra de la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula ganadora y la declaración de validez correspondiente, señalando que los últimos 2 actos citados no fueron publicados por la autoridad responsable. Ahora bien, del análisis efectuado a los autos que integran el juicio de cuenta, este órgano jurisdiccional advierte que el mismo resulta improcedente al actualizarse la causal prevista por la fracción cuarta del artículo 378 del Código Electoral Local, toda vez que el promovente presentó su demanda transcurrido en exceso el plazo previsto en el artículo 358, párrafo tercero de dicho Código Electoral Local. Cabe señalar que respecto a la manifestación de que la declaración de validez y constancia de mayoría no ha sido publicada por el ayuntamiento, no ha sido la razón al hoy actor, ya que al ser candidato era su obligación mantenerse pendiente de los actos relacionados con la elección de agente municipal. Por último, señores magistrados, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TEP JDC 195/2018,
turnado a la ponencia a cargo del magistrado presidente José Oliveros Ruiz, promovido por Irma Espinosa Medina, Álvaro Guerra Luna y Jesús González Grajales en su carácter de candidatos a agentes municipales de la congregación El Castillo perteneciente al municipio de Jalapa, Veracruz, en contra de diversas irregularidades imputables a la Junta Municipal Electoral de Jalapa, relativas a la elección de agentes municipales de la citada congregación, teniendo como pretensión que se revoque el cómputo, la declaración de validez y la respectiva entrega de constancias de mayoría. En el proyecto de cuenta se propone desechar de plano el juicio ciudadano por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 377 del Código Electoral Local, relativa a la improcedencia de los medios de impugnación derivada de las disposiciones del propio Código, al actualizarse la figura jurídica de la cosa juzgada directa. Lo anterior es así porque en el caso se tiene la existencia de un juicio ciudadano resuelto por este Tribunal Electoral el 30 de abril del presente año, identificado con la clave TEP JDC 105/2018, el cual a la fecha se encuentra firme, por no haber sido controvertido. Juicio ciudadano en el cual figuran como actores los mismos ciudadanos que promueven en el presente asunto, quienes en ese juicio señalaron como responsable a la Junta Municipal Electoral de Jalapa, Veracruz, inconformándose por idénticas irregularidades, a su decir, cometidas en la elección de agente municipal de la congregación El Castillo, a las que ahora se vierten en el presente juicio. En ese sentido, al actualizarse en el presente asunto los tres elementos de la figura jurídica de la cosa juzgada directa, que son la existencia de un juicio resuelto con sentencia que ha quedado ejecutoriada y de otro por resolver, identidad de las partes en ambos juicios e identidad de las causas en que se fundan las demandas, es que se actualiza la figura jurídica en mención. Al respecto, cabe hacer mención que en similares situaciones han resuelto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente sub-JDC 203/2018, la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SX-JDC 410/2016 y este órgano jurisdiccional en el diverso expediente TEP-JDC 169/2018. Consecuentemente, al actualizarse la cosa juzgada en el asunto de cuenta, los disensos de los actores ya no pueden volver a discutirse ante este órgano jurisdiccional, por lo cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 377 del Código Electoral y al no haber sido admitido el presente asunto, lo procedente es desecharlo de plano. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Gracias, secretario. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Adelante, señor magistrado Sigala. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. Pues bien, anuncio que el sentido de mi voto será a favor de la cuenta, con la particularidad que en el juicio ciudadano número 195/2018 me voy a permitir emitir un voto concurrente, en virtud de que, si bien comparto la determinación de desechar el juicio ciudadano que se presenta, yo no comparto las consideraciones ni la metodología expresadas en el proyecto y que sirven de sustento para desechar este medio de impugnación, porque creo que aquí se está efectuando un análisis a la demanda en cuestión, en donde se está realizando un estudio de fondo para determinar si se actualiza o no la figura de la cosa juzgada. Yo creo que los requisitos de procedencia, tal y como nos los dicen ya los precedentes, se encuentran directa e inmediatamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida constitución del proceso y, por ende, del análisis de las causales de improcedencia en cualquier asunto. Creo que es una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya como nos lo marcan los propios artículos 377 y 378 del Código Electoral, así como la jurisprudencia relativa. Y entonces, desde mi punto de vista, si se va a desechar la demanda, creo que no se tendría que entrar al estudio de fondo, porque con independencia de que ya existe un juicio ciudadano que ya fue resuelto por este tribunal, en donde se resolvió el mismo acto, conforme al análisis de las causales de improcedencia, este juicio creo que sí se tiene que desechar, pero no por esta cuestión, sino porque es extemporáneo. Y en todo caso, desde mi punto de vista, el desechamiento debe versar respecto de esta extemporaneidad que se está presentando la demanda, y es por ello que, si bien estoy a favor del sentido, no estaría a favor de las consideraciones, y es por ello que en este caso yo emitiría un voto concurrente. Gracias, magistrado Sigala. Magistrado Hernández. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, en el JDC 195/2018 se nos pone a consideración la posibilidad de desechar un asunto invocando el tema de la cosa juzgada.
Si bien la cosa juzgada se puede invocar de manera oficiosa con la finalidad de dar certeza o seguridad jurídica en un asunto que es puesto a consideración del tribunal, también lo es que el análisis de esta situación, el análisis de los elementos de la cosa juzgada, implica analizar o revisar temas que guardan relación con el fondo del asunto. Desde el momento en que decimos que un tema ya no podemos estudiarlo porque ya fue resuelto en un asunto similar, hay un pronunciamiento de fondo, hay un pronunciamiento que implica el análisis de una cuestión, de una sentencia, propia de una sentencia y no de una resolución. Este criterio en diversas ocasiones lo hemos manejado y lo hemos sostenido en este tribunal. Sin embargo, lo ideal sería que se analizara en vía de sentencia y no en vía de resolución. Sin embargo, como lo resaltó el magistrado Sigala, advertimos otras causas de improcedencia que incluso son de estudio preferente a otros tipos de improcedencia, y que es precisamente la extemporaneidad. Hay criterios definidos por la Suprema Corte y por varios tribunales que el tema de la extemporaneidad es de estudio preferente a otras causas de improcedencia. ¿Por qué? Porque si el asunto no fue presentado en tiempo, no fue presentado dentro del plazo que establece la norma, ningún sentido tiene revisar otros aspectos de la litis o de la controversia, porque de entrada ya quedó extinguido, por decirlo de alguna forma, el ejercicio de la acción. Entonces, en este sentido, coincido con el magistrado Sigala que no compartimos las razones del proyecto del desechamiento por invocarse el tema de la cosa juzgada, pero sí compartimos el sentido del desechamiento porque hay otras causas como es la extemporaneidad. ¿Y por qué se da la extemporaneidad? Porque consta en autos que el último acto, en este caso del proceso electivo de la agencia municipal respectiva, se llevó a cabo el 18 de abril, que fue la entrega de la constancia a la fórmula ganadora. Y la demanda fue presentada hasta el 4 de mayo. Entonces hay un exceso en el plazo que establece la ley para presentar un JDC, que es de 4 días, y por esta razón es evidente la improcedencia del asunto que es puesto a consideración. Por esto, al no compartir las consideraciones, pero sí el sentido del proyecto, es por lo que anuncio un voto concurrente. Muchas gracias, señor magistrado Hernández. Esta propuesta que he sometido a consideración de los magistrados relativa al JS 195, diagonal 2018, se hace cargo justamente de que nosotros ya emitimos una resolución previa sobre esta misma demanda. La demanda es idéntica y así se demuestra al momento de hacer el análisis de la misma. Y creo que aquí tenemos que atender a los principios de certeza y de seguridad jurídica. Si este tribunal ya se pronunció sobre los motivos de agravio y ya hay una decisión que además no ha sido controvertida, o por lo menos de autos no se advierte, entonces esto significa que para nosotros ya es definitiva e inatacable nuestra decisión. Y evidentemente, atendiendo al principio de que las autoridades jurisdiccionales no podremos revocar nuestros propios actos, es que debemos atender a lo que dijimos allá. Y también en esta propuesta se hace referencia a la cosa juzgada directa, y las diversas salas, la sala superior, la sala regional Jalapa, por ejemplo, en el SX JS 410-2016, nosotros mismos en el 169, en el JS 169 de este año, pues ya nos hemos ocupado de estos aspectos y hemos dicho que sí es posible aplicar la figura de la cosa juzgada directa. De manera que en este caso, y atendiendo a estos precedentes, por congruencia creo que debería configurarse para el desechamiento esta figura jurídica y con ello dotar ya en definitiva de certeza a la resolución de los planteamientos de los actores. Estas son las razones por las que sostendría
el proyecto que he planteado. Señores magistrados, no sé si habría alguna otra participación. De no ser así, señor secretario, le pido tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández, Con el voto concurrente del JDC 195 diagonal 2018 a favor del sentido de los proyectos. magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar, En los mismos términos que el magistrado, con mi voto concurrente en el 195 y a favor del sentido de los demás proyectos. magistrado presidente José Oliveros Ruiz, A favor de la cuenta, señor secretario. magistrado presidente, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 193 y 195, ambos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión de votos concurrentes anunciados por parte del magistrado Javier Hernández Hernández y del magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar respecto del juicio ciudadano número 195 de este año. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 193 diagonal 2018 se resuelve, único, se desecha la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales presentada por el actor al rubro señalado. Respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 195 diagonal 2018 se resuelve, único, se desecha de plano la demanda del presente asunto en términos de lo señalado en el considerando segundo del presente fallo. Finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 13 horas con 55 minutos, se da por concluida. Buenas tardes.